El aire en Fort Liberty estaba impregnado de un intenso olor a hamburguesas a la parrilla y diésel caliente, una combinación que, para mí, olía a propósito. Era el Día de la Familia, un evento que solía temer. Pero este año decidí intentarlo. Una parte tonta y terca de mí se aferraba a la esperanza de que si tan solo pudieran ver mi mundo, el equipo, los soldados, la magnitud de todo, finalmente entenderían que esto no era una simple etapa, que esta era mi vida. Sentí una extraña oleada de orgullo al señalar a nuestras unidades. Androsov 6B, el robot de desactivación de bombas, explicaba cómo sus delicadas pinzas podían detectar un cable trampa más fino que un sedal. ¿Ves? Pensé, esto importa. Mi padre Mark, un hombre que medía el valor en opciones sobre acciones y oficinas en los altos mandos, simplemente observaba con una mirada de profundo aburrimiento. Observo la impresionante maquinaria como si fuera el desordenado cuarto de juegos de un niño que se veía obligado a soportar. Soltó un suspiro teatral que atravesó el ruido de la multitud, y luego se volvió hacia mi hermano. Kevin, el niño mimado de la familia, que lucía su carisma como un escudo, permanecía allí de pie, con aire de suficiencia, con su polo de diseño. Todo este equipo sofisticado, dijo mi padre, con la voz impregnada de una condescendencia familiar y cansada. Y al fin y al cabo solo es una guerrera. Menos mal que tienes un futuro de verdad, hijo. La palabra guerrera flotaba en el aire húmedo, un insulto diseñado para borrar mi rango, mi especialización y mi sacrificio. Me impactó como metralla, no porque fuera nuevo, sino por los daños colaterales. Vi a dos de mis jóvenes soldados, dos brillantes especialistas a quienes yo mismo asesoraba, estremecerse como si les hubieran dado un golpe. El respeto inquebrantable en sus ojos se disipó. Fue reemplazado por una terrible e incómoda lástima. El tipo de mirada que le dedicas a alguien por quien de repente sientes lástima. En ese único momento público, mi padre intentó despollarme de toda autoridad. Había sangrado durante más de 8 años. No dije ni una palabra. Me quedé allí con la mandíbula tan apretada que me dolía, sintiendo cómo se resquebrajaban los cimientos de mi mundo profesional. Y lo peor de todo, esa humillación pública no era una herida nueva. Era simplemente el corte más profundo de una muerte por 1000 cortes de papel que había soportado toda mi vida. Para comprender la crueldad de mi padre, hay que comprender la mitología familiar que construyó. En esta historia, había 2 hijos. El primero era el elegido, mi hermano Kevin, el prodigio brillante y carismático que estaba destinado a la grandeza, pero era simplemente demasiado creativo para los rígidos límites del mundo real. Él era un visionario que solo necesitaba un poco más de tiempo, un poco más de apoyo, un poco más de dinero. Y luego estaba yo era el otro, el práctico, el que no tenía grandes sueños, el que era confiable. En su mente, yo no necesitaba apoyo porque mis ambiciones eran menores. Fue una narrativa que pulió hasta que se demostró, una historia conveniente que lo eximía de tener que verme como un igual. Recuerdo el día en que consolidó la historia en el derecho de familia. Fue el verano después de graduarme del instituto. Ese mismo año, Kevin abandonó su segunda universidad. Estaba sentado a la mesa de la cocina cuando Kevin presentó su último proyecto, una vaga startup tecnológica con un logotipo llamativo y sin un producto concreto. Mi padre no me pidió un plan de negocio ni proyecciones de ingresos, simplemente escuchó, con los ojos brillantes de orgullo, y luego sacó su chequera. Todavía puedo verlo firmando con un gesto florido un cheque por $25,000. Una inversión en genio, anunció a la sala, entregándoselo a Kevin. No se puede poner precio a una mente brillante. Tan solo una semana después, mis propios sueños se pusieron a prueba en esa misma cocina. Había encontrado un folleto de un programa de certificación paramédica de alta calificación. Un curso intenso y difícil que me condujo a una carrera salvando vidas. Era mi salida, mi oportunidad de construir algo propio. Se lo mostré a mi papá, con las manos ligeramente temblorosas de esperanza. La matrícula era de $2,000, vi la cifra en sus ojos y su rostro se endureció, ni siquiera cogió el panfleto. Ya estamos invirtiendo en el futuro de Kevin, dijo con voz plana y terminante. El dinero escasea, eres lista. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Esa fue la entrada en el libro de cuentas que lo cambió todo. $25,000 por una fantasía, pero ni un céntimo por mi realidad. No solo me negó el dinero, negó la legitimidad de mis sueños. La injusticia fue tan dura, tan absoluta, que lo aclaró todo. No había camino para mí en esa casa. Así que me defendí por mí misma, tal como me dijo. Salí de la cocina, tiré el folleto de paramédicos a la basura y entré directamente a la oficina de reclutamiento del ejército estadounidense.
Me alisté como candidato a EOD, eligiendo uno de los trabajos más peligrosos y exigentes que pude encontrar. No fue una decisión patriótica. Al principio, no. Fue una decisión rencor y la necesidad desesperada de estar en un lugar donde mi valor se mediría por mis acciones, no por el favoritismo de mi padre. Durante los siguientes 8 años, construí una vida con esa decisión. Pasé de ser un soldado raso aterrorizado a un sargento seguro de mí mismo. Obtuve alas de asalto aéreo, me desplegaron 2 veces y me confiaron la vida de mis soldados. Sin embargo, a ojos de mi familia, seguía siendo el chico sin rumbo que tomaba el camino fácil. Cada llamada a casa era una clase magistral de desviar la atención. Mencionaba un ascenso y mi padre cambiaba de actitud al instante. «Qué bien, cariño. Oye, no te vas a creer en lo que está trabajando Kevin ahora. Una vez lo llamé desde una base de operaciones avanzada en Afganistán el día de mi cumpleaños, y se pasó 10 minutos quejándose del precio de las reparaciones del BMW de Kevin. Ni siquiera me pregunto si estaba a salvo. Consideraron mi uniforme como un disfraz, mi rango como un sustituto. Creían que el ejército era un lugar para gente sin opciones, una especie de escuela de oficios con armas. No tenían ni idea del rigor intelectual, el entrenamiento interminable ni la abrumadora responsabilidad que conllevaba mi trabajo. La falsa narrativa era demasiado fuerte. Kevin era el artista con dificultades, y yo era el soldado estable y sin ambiciones que lo tenía todo fácil con mi sueldo garantizado del gobierno. Necesitaban creerlo porque reconocer mi éxito significaría reconocer su profundo fracaso como padres. Significaría admitir que lo apostaron todo al caballo equivocado. Y mientras estaba en esa plaza de armas, con su gruñido desdenoso resonando en el espacio entre nosotros, vi toda la injusticia de una década con una claridad cegadora. Vi el cheque de la falsa startup. Vi el folleto arrugado del paramédico en la basura. Vi los cumpleaños perdidos, los ascensos ignorados, la constante e indiferente desestimación de toda mi existencia. Ya no se trataba solo de un insulto. Se trataba del peso aplastante de una narrativa diseñada para empequeñecerme, para hacerme invisible para que la luz de mi hermano brillara con más fuerza. El amor que una vez anhelaba de él se había convertido hacía tiempo en una fría y silenciosa resolución. Aquella noche, tumbado en mi habitación del cuartel, el gruñido resonaba en mi cabeza. Finalmente lo acepté. Nunca verían mi uniforme. Solo verían la silbacia en la mesa. Y decidí que había terminado de intentar ganarme mi lugar. Era hora de mostrarles lo que les había costado. De vuelta en la tranquilidad de mi habitación del cuartel, la ira que esperaba sentir nunca llegó. La vergüenza ardiente y punzante por las palabras de mi padre se había enfriado y endurecido, convirtiéndose en algo completamente distinto. Una calma extraña y liberadora. Toda mi vida había estado haciendo audiciones para un papel en mi propia familia, un papel que jamás conseguiría. Y la esperanza de poder hacerlo, la pequeña brasa desesperada que me hizo invitarlos hoy, finalmente se había extinguido. El cambio en mi interior fue tectónico. Ya no se trataba de buscar venganza. La venganza era demasiado confusa, demasiado emocional. Se trataba de una corrección simple y silenciosa. Iba a dejar que la verdad hablara por sí sola. Mi plan no era una trampa, en realidad, no. Era simplemente la decisión de dejar de contener la marea con mis propias manos. Sabía que esa misma tarde, toda la base se reuniría para una revisión formal de la base, y un general de 4 estrellas era el invitado de honor. Mientras caminaba de vuelta con mi familia, ya oía a mi padre quejándose de evitar el tráfico, y a Kevin quejándose de perderse un torneo de póker en línea. Era mi momento, no para mentir, sino para decir la verdad. No puedo irme todavía, dije con voz serena y firme. El general está hablando y toda mi unidad tiene formación obligatoria. Es un asunto muy importante en la base. Observa a mi padre procesar la información. Su rostro reflejaba irritación. No le importaba mi formación obligatoria, claro, pero sí le importaban las apariencias y la jerarquía de poder. La idea de armar un escándalo o ser percibido como una falta de respeto a un evento militar de alto perfil, especialmente uno presidido por un general de 4 estrellas, fue suficiente para hacerle reflexionar. Odiaba el ejército, pero respetaba profundamente los símbolos de autoridad que representaba. De acuerdo, refunfuno finalmente, mirando su reloj con dramática impaciencia. Pero nos vamos en cuanto terminé. No tenía ni idea de lo que acababa de aceptar. Creía que se quedaba para un discurso aburrido en un desfile.
No podía saber nada de los recibos que yo llevaba. No estaban impresos en papel. Quedaron grabados en mi memoria y documentados en un informe clasificado posterior a la acción que él nunca estaría autorizado a ver. El recibo era la historia completa y sin adornos de mi último despliegue. Una historia que nunca me había molestado en contarles porque sabía que no la creerían. Fue el peso silencioso de una misión lo que me valió una discreta e informal felicitación. Creían que había pasado 6 meses en una base segura en algún lugar del desierto. Estaban a punto de descubrir lo profunda e insultantemente equivocados que estaban. ¿Tenían la verdad a buen recaudo? ¿No en una carpeta? Sino en el informe posterior a una misión que ni siquiera podían imaginar. Solo tenía que dejarlos parados en la y esperar a que la verdad llegara. El sol de la tarde caía a plomo sobre la vasta plaza de armas y el calor se reflejaba en el asfalto y las olas. Permanecí en posición de descanso en mi formación, con la espalda recta y la mirada fija en el horizonte. Con el rabillo del ojo, veía a mi familia inquieta en las gradas. Mi padre, Mark, miraba su reloj cada 30 segundos, su rostro, una nube de impaciencia. Mi hermano Kevin estaba encorvado sobre su teléfono, con los pulgares al aire, completamente ajeno a la ceremonia que se desarrollaba a su alrededor. Parecían tan fuera de lugar, tan pequeños e insignificantes en el contexto de la precisión militar. Una extraña sensación de distanciamiento me invadió. No formaban parte de mi mundo. Eran solo turistas de paso, y su visita estaba a punto de terminar. Un general de 4 estrellas, un hombre llamado Miller, prácticamente una leyenda en la comunidad de EOD, subió al podio. Su voz, amplificada por los altavoces, sonaba grácil y autoritaria mientras pronunciaba los discursos esperados sobre el deber, el honor y la patria. Mi padre suspiró dramáticamente, tan fuerte que lo oía a 50 metros de distancia. Pero entonces el general terminó su discurso e hizo algo que no estaba previsto. Se alejó del podio, bajó las escaleras y comenzó a caminar directamente hacia las formaciones. Un murmullo recorrió la multitud. Coroneles y sargentos mayores de comando enderezaron sutilmente la postura, esperando que les hablaran. Pero el general Miller pasó de largo. Se movía con una determinación desconcertante, sus ojos escudriñando el mar de rostros, buscando a alguien en particular. Pasó junto a los mayores, los capitanes, los tenientes. Mi corazón no latía con fuerza. Había una quietud inquietante. Era la misma calma que sentía antes de una larga caminata hacia un presunto artefacto explosivo improvisado. La absoluta certeza del momento. Sus ojos se encontraron con los míos y no aminoró la marcha. Se detuvo justo frente a mí. Las 4 estrellas de su cola brillaban al sol. Todo el patio de armas pareció quedar en silencio. Sargento, ladró, y me puse firme de golpe, con la mirada fija al frente. Sentía las miradas desconcertadas de mi familia quemándome la cabeza. Tranquilo, dijo, bajando la voz a un tono más personal y resonante que aún se sentía en el aire tranquilo. Me miró directamente a los ojos. Sargento, acabo de leer el informe posterior a la acción de su equipo en Kandahar, el del Sector 7. Se me cortó la respiración. Estaba hablando del incidente, ese que aún me rondaba la cabeza cuando había demasiado silencio por la noche. Los analistas de Aberdeen siguen intentando averiguar cómo desmantelaste ese dispositivo en particular. Lo llaman único. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Salvaste a 30 soldados ese día. Metió la mano en el bolsillo y sacó su moneda personal, presionando firmemente el pesado y frío metal contra mi palma. El ejército de los Estados Unidos está orgulloso de ti. Yo también. Finalmente me arriesgué a mirar a mi padre. La transformación fue impresionante. La máscara de suficiencia y desdén se había roto, y lo que quedaba era una confusión pálida y boquiabierta. Su cerebro estaba visiblemente en cortocircuito, intentando desesperadamente reconciliar la imagen de su hija, la soldado rasa, con las palabras de un general de 4 estrellas. Este hombre, cuya opinión valoraría por encima de todas las demás en una sala de juntas, estaba validando públicamente la misma vida que mi padre había pasado una década desestimando. La falsa narrativa que había construido con tanto cuidado se estaba desmantelando ladrillo a ladrillo frente a 1000 testigos. No había forma de manipularlo, de restarle importancia. Simplemente parecía destrozado. Junto a él, el rostro de Kevin era una masa de celos puros y sin adulterar. Su expresión no era de confusión, era de furia. Estaba viendo algo real, algo ganado con valentía y competencia. Estaba presenciando un respeto que ningún dinero de nuestro padre podría jamás comprarle.
Todos sus éxitos imaginarios y su confianza inmerecida de repente parecían imitaciones baratas frente a esta moneda sólida y pesada en mi mano. Me vio recibir lo único que él nunca tendría: honor genuino. Por primera vez, no era el niño mimado. Era solo el chico de las gradas. Mi entrenamiento se hizo efectivo, un escudo de puro profesionalismo. Tiré la mano alrededor de la moneda, sus bordes dentados clavándose en mi piel. Miré al general a los ojos con una voz clara y firme, sin delatar el terremoto que se avecinaba en mi interior. Gracias, general. Y en el silencio que siguió mientras un general de 4 estrellas se marchaba, no sentí rabia. No me sentí triunfante. Simplemente me sentí visto, y me di cuenta de que por fin yo también era libre de marcharme. En cuanto la formación se disolvió, una oleada de alivio y orgullo inundó mi unidad. Mis soldados me dieron una palmada en la espalda. Su anterior compasión fue reemplazada por un profundo respeto genuino, más real que cualquier aprobación familiar. Entre la multitud vi a mi padre corriendo hacia mí pálido y desesperado. Kevin lo seguía con aire de niño enfurunado. ¿Un general?, balbuceó mi padre al acercarse, agitando las manos nerviosamente. Sabía tu nombre. Esa moneda. ¿Por qué nunca nos dijiste que hacía Sally? No teníamos ni idea. Su pregunta fue una acusación, un intento de culpar a mi silencio por su ignorancia. No lamentaba haberme despedido. Simplemente le avergonzaba haberlo hecho delante de alguien importante. Lo miré con atención y no sentí nada. Ni rabia, ni ganas de sermonearlo, ni un atisbo del viejo dolor. El espacio dentro de mí donde antes vivía, eso era simplemente silencio. Pensé en todas las llamadas que había interrumpido, todas las cartas que había dejado sin responder, todos los logros que había ignorado. No tenía ni idea. No le interesaba. No me escuchabas, dije con voz tranquila y sin reproches. Solo era una constatación. Sin esperar respuesta, le di la espalda y caminé hacia mis soldados, mi verdadera familia, que me esperaban. No miré atrás. Más tarde esa semana, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Era la previsible ola de control de danos. El primer mensaje fue de mi padre, un párrafo largo y divagante sobre cómo solo intentaba protegerme y que estaba muy orgulloso, pero que mi vida era tan diferente que no podía entenderla. Fue una disculpa que no era disculpa, una excusa envuelta en una mentira. Luego legó un mensaje de Kevin. Ninguna disculpa. Solo: oye, parece que le caíste muy bien a ese general. ¿Podrías presentarme? Sería genial para hacer contactos. Su audacia fue casi clínica. No habían cambiado nada. Simplemente tenían una nueva perspectiva. Puse el pulgar sobre el mensaje de mi padre y luego sobre el de Kevin. Con 2 simples toques borré todo el hilo y bloqueé los números de ambos. El silencio que siguió fue el sonido de una puerta al cerrarse. Mi nueva vida no empezó con un rayo. Empezó con el ritmo tranquilo de la anterior, pero con una profunda sensación de paz. Unas semanas después, estaba en el campo de tiro EOD supervisando a una joven soldado en su primera aproximación a un dispositivo simulado. Estaba nerviosa, con las manos ligeramente temblorosas mientras controlaba el brazo del robot. Me arrodillé a su lado, en voz baja y firme, explicándole el procedimiento, tal como mi primer jefe de escuadrón lo había hecho conmigo. Olvídate de todo lo demás, le dije. Solo eres tú y el problema. ¿Sabes qué hacer? Confío en ti. Vi cómo el miedo en sus ojos se desvanecía, reemplazado por la concentración. En ese momento de confianza compartida y respeto merecido, sentí un propósito que el mundo de mi padre jamás podría ofrecerme. Guardo la moneda del general en mi escritorio, junto a una foto de mi equipo de EOD. No es un trofeo por una victoria sobre mi familia. Es un recordatorio de donde reside mi verdadero valor. No en la opinión de quienes comparten mi sangre, sino en la confianza de quienes comparten mi misión. Es un recordatorio de que formo parte de algo más grande que su pequeño y sofocante mundo. Mi valor es indiscutible. Se forja bajo presión, se demuestra bajo fuego y se mide en las vidas que tengo el deber de proteger. Es un peso que me enorgullece elevar cada día. Un peso que mi padre y mi hermano jamás podrían comprender. Pasaron los meses, el silencio de mi familia era absoluto. Una ruptura total que sanó sorprendentemente rápido. Una noche, recibí una llamada de una prima con la que no había hablado en siglos. Después de una breve charla, me explicó el verdadero motivo de su llamada. No vas a creer el último drama con tu papá y Kevin, dijo con una mezcla de chisme y compasión en su voz. La nueva empresa de tecnología financiera de Kevin fue un fracaso total. ¡Qué sorpresa! Estaba endeudado hasta las quejas. Tu papá tuvo que pedir una segunda hipoteca sobre la casa para rescatarlo otra vez.
Escuché, esperando una oleada de satisfacción, enojo o algo así, pero no legó nada. Era como escuchar un pronóstico del tiempo de un país lejano. Su ciclo de crisis y empoderamiento seguía girando, pero yo finalmente estaba fuera de su órbita. ¿Aquí no tenía gravedad? Pasé años luchando por un lugar en su mesa, solo para darme cuenta de que mi nombre ya estaba grabado en un muro de honor que ni siquiera sabían que existía. Aprendí que no necesitas la aprobación de quienes se supone que te quieren. Necesitas el respeto de quienes te enorgullecen de servir. Si alguna vez has tenido que formar tu propia familia, déjalo en los comentarios. Te entiendo.